Libro de Romanos, capítulo 13, versículos 8 hasta el versículo 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Vamos en oración. Padre, te damos gracias y te alabamos en este día. Y gracias por reunirnos, Señor, a tus hijos. Y gracias por haber enviado a tu Hijo amado para mostrarnos el camino, para mostrarnos la vida, sobre todo para reconciliarnos contigo, oh Padre eterno, nuestro Padre amado. Cada uno de nosotros estaba descarriado, cada uno se amaba a sí mismo, amaba otra cosa que no sea tu nombre. Y hoy, Señor, estamos aquí y acabamos de adorarte, acabamos de expresar con nuestros labios que Dios es amor, que tú eres amor. Esto nos has mostrado en tu Hijo, al enviarlo, y cuando tu Hijo se entregaba por nosotros, fue la expresión, Señor, del poder de la cruz. Padre, permite en esta mañana que podamos ser sensibles una vez más a tu palabra, que ayudes al predicador, que le des gracia, pero Padre, ruego por tu Espíritu Santo para que pueda también hablar a tu pueblo, para que traiga, oh Señor, convicción de lo que dice tu palabra. Pues edifica a tu pueblo. Esto te pedimos en nombre de Jesús, oh Padre. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero dar por título a esta sección de lo que hemos leído: deudores de amor. Deudores de amor. Una deuda que siempre vamos a tener. Es lo que la Biblia nos muestra. Ahora, lo que quiero hablar en esta sección, cuando dice el versículo 8, no debáis a nadie nada. Estamos en esta serie y lo que vimos la semana pasada decía: pagad a todos lo que debáis, pero ahora inmediatamente el apóstol dice en el versículo 8, no debáis, dice ahí, a nadie nada. Y quien habla, creo que ha visto a muchas personas, o conozco muchas personas que deben muchas deudas en los bancos. Y lo que genera una deuda es mucha presión, y a nadie le gusta presión. A nadie le gusta que el banco le esté llamando que usted debe una cuota de su préstamo. Eso genera mucha presión, porque el asesor analista de crédito no quiere decir, no, al llamar o va a visitar a una casa, no, que sale el hijo, sabes que tu papá debe al banco. Y la Biblia aquí nos dice, no debáis a nadie nada. Pero hay algo que la Biblia nos dice ahora, y quiero en esta mañana: la deuda del amor que tenemos los creyentes para con los demás. Es una deuda que nunca vamos a poder pagar. Es algo contradictorio. Usted estaba antes, no, sin deuda, sin Cristo, no tenía solo la deuda era tus pecados, pero no había una deuda de amor. Es algo que vamos a ver en esta mañana, es la deuda del amor a los demás. Que mientras yo más ame a mi hermano, más endeudado estoy de amor con mi hermano. Qué paradójico. Nunca vas a poder pagar esa deuda. Debes amar a tu hermano, a tu prójimo, cada día más. Cada día más, pero aún cuando ames, aún sigues siendo deudor. Ahora, ¿qué pasaría si no estoy mostrando amor? Estoy siendo más deudor de amor. Por eso el título, deudores de amor. Y el texto empieza diciendo, no debáis nadie a nada.
sino el amaros unos a otros. Nos gusta hablar del amor, ¿no? A los ancianos, a las personas adultas, les gusta ser amados por sus nietos. A los jóvenes nos gusta ser atendido, pero a veces el joven no muestra interés, no muestra ayuda por otra persona y algo está sucediendo. Y el texto dice, ahora tenemos que amar a los demás. No importa cuánto tiempo estés en la fe cristiana, tengas 10 años, 20 años o 30 años, no importa. Si has crecido como cristiano, todavía hay un espacio, todavía hay una deuda de amor que debes entregar. Por eso Cristo lo puso como ejemplo. Cristo es el ejemplo supremo de amor hasta tal punto que entregó su vida. En esta semana circularon en las redes sociales, en los principales diarios, de un misionero que fue asesinado. No sé si ustedes han podido fijarse, en todos lados se está publicando, ¿no? Ese hombre nada más fue a compartir ese amor que había recibido y una tribu lo mataron a flechazos. Ahora, como dije, no importa cuánto tiempo estemos en el cristianismo, pero el énfasis aquí es el amor. Y Jesús dijo muy claramente en sus palabras de cómo nosotros los cristianos seríamos conocidos. Quiero que podamos leer lo que dice el Evangelio San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Cómo es que la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana debe conocerse, o cuál debe ser la marca o la distinción que debemos tener los unos a los otros? Porque va a probar mi grado de amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Mi sermón terminaría aquí si yo quisiera terminarlo. Las palabras de Cristo son literales, las palabras de Cristo permanecen para siempre. Pero ¿cuánto, hermanos, nos falta? Es que en realidad tenemos una deuda con el hermano. Yo tengo una deuda contigo y tienes una deuda conmigo que va a durar toda la vida hasta que estemos acá. Se da cuenta, Pablo dice, no debamos nada, pero cuando entras al cristianismo ahora tienes esta deuda. Mismo evangelio hay de Juan capítulo 15, más adelante Jesús va a seguir diciendo, Juan capítulo 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. La pregunta es cómo yo te amo a ti y cómo tú debes amarme a mí. Pero dice Cristo, en esto primero me conocerán, ¿no? En esto sabrán que soy, dicen, mis discípulos. Entonces, no es que simplemente esto queda, hermanos, en letras o impresión, sino es algo que debe ser nuestro. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 17, 2 versículos más adelante, dice, esto os mando. ¿Qué es un mandato, hermanos? ¿Qué es una orden? Algo que debe ser obedecido. Y dice Cristo, que os améis los unos a los otros, deudores de amor entonces somos, porque no amamos como debemos amar al hermano, no amamos como debe ser, ¿a quién, hermanos? Al prójimo, al necesitado. Ahora, volviendo a Romanos, en esa dirección, Pablo ya ha dicho a los hermanos en Roma antes, ¿se acuerdan? Romanos 12, 9, que decía, el amor sea sin hipocresía, hermanos. El amor sea sin hipocresía. Pablo ya ha ido hablando. Sigo leyendo el texto, versículos 9 y 10 de Romanos 12. Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Y mire lo que sigue, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal.
Sed afectuosos. Eso es mostrar interés, eso es mostrar amor. Dice, con amor fraternal, con honra. Daos preferencias unos a otros. ¿No? Ya hemos ido hablando y yo puedo decir una vez más frente a las Escrituras, que es el espejo, que soy deudor, que yo te debo amor, hermanos. Y como predicador es difícil decirlo, porque cuando no obedeces, como dice Cristo, esto os mando, y cuando no lo haces, hermanos, es para poder decir, soy deudor. Estoy fallando, no estoy amando. Y lo peor aquí Pablo dice, sin hipocresía. Es más fuerte, porque cuando es hipocresía es pecado. Es pecado. Y dice aquí con honra. Con honra. Quiero que podamos ir por un momento a 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 14. 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas. Hermanos, no sé, pero a mí me falta esto. Dice aquí, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y creo que mi intención en esta mañana, hermanos, es que si somos el pueblo de Dios, si somos una familia, esto es para nosotros. No solamente es cantar como lo hemos entonado, Dios es amor, ¿no? Juan el apóstol del amor escribe, amados, ¿no? Amémonos unos a otros porque Dios es amor, no solo debe quedar en labios, sino también en obediencia. Y creo que el Señor pueda tratar en esta mañana cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo amo? Hay un secreto, es andando en el Espíritu. No es sentimiento. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Amor. Por eso, si andas en el Espíritu, vas a poder amar. No es en la carne, no es en sentimientos. Vamos a leer lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5. Me estoy introduciendo a la enseñanza o a nuestra enseñanza en esta mañana. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo puede ser directamente mi hermano, mi familia, mi vecino, mi compañero de trabajo, y la lista puede estar ahí, pero dice, se resume en esta palabra. Amarás a tu prójimo. ¿Y qué dice? Como a ti mismo. La palabra del Señor habla por sí misma, hermanos. Efesios capítulo 5. Versículo 2, deudores de amor. Dice Efesios 5, versículo 2, y andad en amor. Nos gusta hablar del amor, pero se dan cuenta el llamado que hace las Escrituras. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, andar en amor significa darse como Cristo se entregó por nosotros. Y si la aplicación es sencilla, no quiero primero explicar si aplicamos simplemente si yo me estoy dando, hermanos, a ustedes, si ustedes se están dando a mí. Y hay muchas maneras prácticas. Mayormente la mente salta, ¿no? Es económicamente. Pero yo creo que para mí lo más importante es lo espiritual. Porque eso es algo que el Espíritu Santo va a generar. Hay un hombre que dijo, ¿no? Si algo quisieras darme, ¿no? Considérame nada más en todas tus oraciones. Es lo que se necesita. Pero si necesitas un consejo, que sea un consejo, ¿no? Puesto por el Señor.
Eso, hermanos, es espiritual, eso vale. No todo es económico, no todo. Pero las Escrituras nos dice aquí, andad en amor. Y Cristo es el ejemplo de eso. Vamos a leer unos pasajes más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y todas estas palabras son del apóstol Pablo, si se dan cuenta. Es la misma palabra que está en Romanos. Ahora, ¿qué dice a la iglesia en Tesalónica? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Si tenemos el ejemplo en las Escrituras de una iglesia que había aprendido a amarse, es la iglesia de Tesalónica. Y creo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender de esta iglesia a cómo vivir. Pablo aquí ya, como dice, ya no tengo nada que deciros, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. No hay necesidad de que el pastor tenga que estar diciéndole, hermanos, tienes que amar a tu hermano, aunque no te guste, aunque no te agrade. Pablo dice, ustedes han sido instruidos por Dios. Y por supuesto, Pablo es quien escribe 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué les parece? Ustedes saben de qué trata ese capítulo. No trata del matrimonio. No trata del matrimonio como ya muchos lo usan, pero hay muchas escrituras, Hebreos, Santiago, Juan, hay la orden repetitiva de amaros unos a otros. Hay un predicador en el pasado que trajo avivamiento a la iglesia en los Estados Unidos y es Jonathan Edwards. Y él en sus escritos trató de determinar a un creyente por sus frutos, y el primer fruto que puso es el amor. Si un cristiano no ama a su hermano, a su prójimo, él podría decir, probablemente no es un cristiano. Y es algo para que podamos ver nosotros, ¿no? Es algo inconcebible. Y Edward creo que nos explicaría mejor, si pones una lista, cuáles son, ¿no?, las marcas de un cristiano, o cuáles debe ser algo distintivo. Edward decía, el amor. Si ese creyente que dice ser creyente no ama, no es un creyente. Y creo que por ahí se puede concluir con él pensando lo mismo. Pero yo creo que, como dije, esto es proceso. Pero es una prueba, hermanos. Es una prueba, y la pregunta es, si es que pasarías esa prueba, ¿qué pensaría tu familia si los amas? ¿Qué pensarías si tienes esposo, esposa, hijos e hijos, si pasarías esa prueba, si los amas como debe ser? El amor es sacrificial y tenemos que practicarlo, tenemos que aprenderlo así. Y en su texto Pablo está diciendo ahora, como cristianos debemos pagar nuestras deudas. Voy a hablar dentro de un momento de eso, incluida la deuda del amor por los demás, porque el amor cumple la ley de Dios. Repito, este es mi pensamiento. Como cristianos debemos pagar nuestras deudas, incluida la deuda de amor por los demás, porque el amor se cumple en la ley de Dios. Ahora, ¿por qué debemos amar? Volvamos a Romanos 12, 1, 2. Todo el capítulo 12 he estado dirigiendo, ¿no?, por las misericordias de Dios que hemos recibido. Romanos 1 al 11. Pablo entiende, hermanos, que tú conoces Romanos 1 al 11. Donde hemos estado más de año y medio. Pablo entiende ahora, ¿no?, está escribiendo en esta parte, en el capítulo 13, dividiendo prácticamente para nosotros. Pablo se remontaría a ese flujo de pensamiento. Por las misericordias de Dios que has recibido ahora, debes amar, debes presentarte como sacrificio vivo. ¿A quién? Primero a Dios, pero también a tu hermano. Y no solamente te conformes, como dicen, o no te adaptes a este mundo, como el versículo 2 nos recuerda. Ahora, una mente renovada es humilde, no es activo. Versículo 3.
¿no? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo. Entonces, aquel que ama, hermanos, no tiene ese concepto, sino es humilde. Versículo 4 al 8, hablamos de los dones de la gracia. Está capacitado para amar a su hermano. Está capacitado para servir. Versículos 9 al 21 de Romanos 12. Incluso si sus enemigos le persiguen, sus enemigos lo maltratan, ¿qué nos han mostrado esos versículos? Va a servirlos, va a perdonarlos, va a amarlos. Pablo entiende esto, hermanos. Y lo que vimos la semana pasada, no por amor a Dios nos sujetamos a las autoridades. Es lo que vimos la semana pasada. Al final decía el versículo 7, ¿no? Pagad a todo lo que debáis, al impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y hasta ahí Pablo, yo creo que entiende todo esto, lo hemos ido viendo, los hermanos de Roma lo saben, pero hay una deuda, hermanos, que siempre estará en nosotros. Y siempre tenemos que pagar, como les repito, es la deuda del amor. Y esta deuda resume los 10 mandamientos y se cumple, ¿no?, la ley de Dios. Y creo que el Espíritu Santo nos puede hacer en esta mañana más sensible. Si estamos experimentando, ¿no?, este proceso, o estamos pasando esta prueba. Yo creo que algo que he visto es esto. Cuando una persona te ha hecho daño, es difícil amarlo. Pero la Biblia, hermano, nos dice, hermanos, incluso pensaba en este misionero que esta semana fue asesinado. Yo digo, ¿cuál habrá sido la reacción de sus familiares? ¿No? Al enterarse que había sido asesinado. Tal vez lo primero que salta es, ¿no?, la venganza, la pena, la ira. Pero el Señor nos ha mostrado otra forma de amar. Y eso, hermano, lo que Dios quiere. Ustedes conocen lo que dice Romanos 8. Vamos a dar lectura por un momento, versículos 35 al 39. El fundamento de nuestro amor, hermanos, o la base de nuestro amor es que nosotros hemos experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que Romanos 8, versículos 35 al 39 nos muestra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero, nada, dice el texto, nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso significa, primero hemos experimentado el amor de Dios. Ahora Dios nos dice, si hemos experimentado este amor, también debemos compartir ese amor. Y ahí es donde somos deudores. Y ahí es donde somos egoístas. Y ahí es donde no pasamos el examen. Por naturaleza, hermanos, el hombre es egoísta. Por naturaleza, porque solamente piensa en sí. Lo que vimos en Romanos 3, versículos 10 al 18. Nadie busca a Dios, sino cada uno busca lo suyo. Y ahí hay un problema ya. Tenemos las motivaciones equivocadas, amamos por interés a las personas, amamos porque queremos nada más mostrarnos a ellos o que ellos nos correspondan nada más. Y hay un problema.
pero debido a que hemos experimentado el amor de Dios, debido a que hemos conocido ese amor cuando hemos palpado en la cruz, ahora nuestro corazón, ¿no?, ha sido regenerado, pero aún así, hermanos, todavía está esa deuda. Por eso, en la carta que hemos leído del apóstol decía: todo lo que hacéis, hacedlo con amor, porque eso glorifica a Dios. Porque, como dice Romanos 5:8, es un pasaje muy conocido para ustedes y para mí también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo lo traducimos para nosotros ese texto? Aunque me hagan daño, aunque me hayan hecho daño en el pasado, tengo que amarlo. Cristo hizo eso conmigo. Cuando yo le ofendía, cuando yo me mofaba de él, cuando yo estaba en pecados, Cristo me amaba. Y eso a nosotros nos hace llevar, hermanos, de la misma manera. Ahora nosotros, yo digo otra palabra, no lo tengo aquí escrito, pero sufrimos en amor. Y somos muy mezquinos, hermanos. Somos muy pobres en el amor. Y necesitamos una vez más, como el apóstol Pablo, recordarnos, ¿no? Si hemos recibido las misericordias de Dios, hermanos, debemos entonces amar. Ahora quiero que entremos de lleno al texto, para ver las instrucciones de Pablo sobre el amor, y vamos a considerar algunos temas puntuales nada más. Primero, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Y este es mi primer punto. Como cristianos debemos pagar nuestras obligaciones financieras. Me han hecho a mí la pregunta si un cristiano puede trabajar en el banco. Algunos me han dicho que las deudas son del diablo. Y creo que acá un poquito voy a responder, aunque estas personas no están aquí. Pero mi primer punto es: como cristianos debemos pagar nuestras obligaciones financieras. Yo no sé si todos acá tienen una tarjeta de crédito. Yo no sé si aquí usan tarjetas de compras. Probablemente. Pero dice el texto, hermanos, aquí: no debáis a nadie en nada. En el pasado hubo un hombre, George Mueller, ustedes conocen, varias veces les he citado. Él creía, ¿no?, que este versículo enseña que el cristiano no debe tener préstamos. Pero si uno busca todos los comentaristas, no encuentras esa conclusión. Y yo no sé, bueno, eso fue su entendimiento, que el cristiano no debe tener préstamos, o que ese versículo prohibía los préstamos. Pero no encontré otro comentarista que estuviera de acuerdo con él. Pero algo que les voy a decir, así como un momento, recuerdo en una escuela dominical, hablé sobre los préstamos. Hay muchas escrituras, hermanos, que regulan, ¿no? Por lo contrario, incluso de las palabras de Cristo, la Biblia no prohíbe tener préstamos. Pero hay que tener mucho cuidado. Pablo dice aquí: no debáis a nadie nada. Te estás contradiciendo, me dirían. Vamos a, por ejemplo, leer en las palabras de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 34. Lucas capítulo 6, versículo 34. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Tal vez no queda muy claro, pero te voy a llevar a una parábola del Señor Jesús cuando habla de los talentos. Ahí tienes al siervo perezoso, que no hizo lo que tenía que haber hecho. Podemos ir al primer evangelio, Mateo capítulo 25, versículo 27, nada más porque Pablo dice ahí que no debáis nada a nadie. Mateo capítulo 25, versículo 27. Voy a dar lectura.
Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. En ese contexto, ¿qué está pasando? Como dije ahí, habla de la parábola de los talentos, y aquí tienes al siervo perezoso. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué es lo que debía haber hecho este hombre con el dinero que había recibido? Creo que es implícito, aquí es algo implícito, ¿no? La ilustración, pero lo que Jesús está mostrando aquí es que sería contradictorio. Jesús no hablaría de deudas, Jesús no hablaría de bancos si él no estuviera de acuerdo, como este hombre, ¿no? Comentó de que el cristiano no debe tener deudas. Y quiero avanzar en ese flujo, en ese pensamiento, hermanos. Jesús nunca condenó. Hoy día hay hombres y mujeres que tienen ese pensamiento, ¿no? De que los bancos paran endeudando a las personas, pero yo digo, es la persona quien se endeuda. Nada más, cuando uno firma un pagaré, un compromiso de pago, es que yo te voy a pagar si tú me prestas, nada más. Ahora, esta historia en Mateo nos muestra que el banco paga intereses por el préstamo. Ahora, Jesús, como dije, aquí no condena, y creo que muchos como Pablo aquí no están prohibiendo las deudas, hermanos. Más bien están diciendo que debemos pagar nuestras deudas cuando llega el día que tienes que pagar. Algo que yo estoy haciendo con los clientes en el banco es esto, ¿no? Desembolsan su préstamo y yo les digo qué día te toca pagar. Y me muestran su cronograma de pago, el 22, acuérdate el 22, que no pase ese día. Y la gente se va pensando que tiene que pagar el 22, porque eso pasa con lo secular. Ahora, esto estamos hablando nosotros del cristianismo. Hablo nada más de las obligaciones financieras. Ahora, al mismo tiempo, la Biblia también advierte los peligros con la deuda. ¿Qué pasa si el cristiano o aquel que saca un préstamo no paga? Se vuelve deudor, se vuelve esclavo. Y ahí viene lo que muchos piensan, que el dinero te esclaviza, que el banco te esclaviza, solamente trabajas para el banco. Vamos a leer lo que dice Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 22, antes de entrar de lleno a la deuda del amor. Pablo pone esta sección nada más como yo diría, como una introducción. Y Proverbios, capítulo 22, versículo 7, nos dice: el rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. El deudor es esclavo del acreedor. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué una persona se endeuda? Y creo que puede pasar muchos factores, pero nosotros tenemos la instrucción, ¿no? Yo creo que para resumir también esta parte, cuando llegue tu fecha de pago, tu fecha de vencimiento, págalo, no tienes deudas. Creo que esa es una conclusión, pero a veces hay gente por querer vivir bien, ¿no? O porque por codicia se endeuda. Yo creo que es un tema muy, muy importante, nada más citarlo. A veces quieren aparentar un estilo de vida, ¿qué hacen? Banco. Están endeudados. O compran más allá de lo que no pueden pagar, ¿qué hacen? El banco. Y eso está revelando sus corazones. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, ¿no? Que no amemos las cosas del mundo. Y ahí viene el tema. Tal vez unos quieren un nivel de vida diferente y al final se endeudan. Recuerda, nosotros ya no estamos, hermanos, para endeudarnos con los hombres. Ya no, hermanos, hemos sido libertados por Cristo. Si hay deudas hay que pagarlo. Así que mi consejo aquí para pasar al siguiente punto es: debes tener mucho cuidado con tus deudas. Y si puedes pagar tu deuda, amortízalo. Nunca incurras a deudas, ¿no?, que no puedas pagar también. Nunca saques préstamos grandes que no puedas pagar, porque te vas a endeudar. Y la Biblia dice, no tengas deudas.
Eso incluye aquí también impuestos. Y vivimos en un país donde hay mucha corrupción. Hay que pagar los impuestos. Segundo, esa era mi primera parte, donde Pablo dice, no debáis nadie nada. Ahora, ¿qué dice? Sino el amaros unos a otros, y aquí ya dentro de lleno a lo que me introduje. Como cristianos debemos trabajar. ¿Para qué? Primero, para pagar nuestras deudas, pero aquí viene ahora lo que vamos a ver. Pero nunca vamos a poder pagar completamente nuestra deuda del amor hacia los demás. Nunca vamos a poder pagar completamente nuestra deuda de amor hacia los demás. Porque nos dice ahí el texto, hermanos, sino el amaros unos a otros. Y quiero que veamos aquí, debemos la deuda del amor a todas las personas, o estamos endeudados de amor con otras personas. El texto dice ahí unos a otros. Eso involucra una familia, involucra tu iglesia, involucra muchas personas, unos a otros. Incluso aquellos que no son creyentes, se extiende a ellos. Versículo 8, ahí tu prójimo. Primero la familia, ¿no? Ahí a ellos tienes la deuda del amor. Ahora tu prójimo. Y literalmente cuando dice prójimo, ahí en el original es el otro. El otro. Y cualquier otra persona. Es como la parábola del buen samaritano. Ahí tienes una ilustración. Lucas capítulo 10, versículos 29 al 37. Jesús enseñó eso, hermanos, para mostrar el amor. Vamos a leer lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Puede ser personas conocidas, puede ser personas extrañas. Jesús lo demostró ese mandato. Aunque no nos guste, ¿no? Aquellas personas que nos han hecho daño, como dije un momento atrás. Pero se aplica a todos, unos a otros. Aunque no te caiga esa persona, debes amor, debes tratarlo. O debes amarlo, ¿no? como a ti mismo, como dice en otra parte, te amas. Ahora, ahí mismo quiero que veamos, ¿no? Pagamos la deuda. ¿Cómo pagamos esa deuda? Es por el amor que Dios ha derramado en nosotros. El amor de Dios es inagotable, lo saben ustedes. Es profundo, es alto, es ancho, es inagotable. Puede preguntarse, ¿cómo es que yo entré en deuda contigo? ¿No? ¿Cómo es que tú tienes una deuda conmigo? Y creo que nos muestra esto Pablo cuando empecé la serie. Él dijo, tengo deuda para el griego, para el gentil, para el bárbaro, para el docto, para el no docto. ¿Se acuerdan? Romanos 1:14. Pablo tenía un deseo de ir a Roma. ¿Pero para qué, hermanos? Porque se sentía endeudado con todos. Romanos 1:14, voy a dar lectura. Tengo obligación, tengo deuda, yo lo traduciría así. Tengo deuda tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, como para con los ignorantes. Esa es la deuda que tenía el apóstol Pablo y por eso estaba yendo. Quería pagar esa deuda de amor que tenía. Por eso Pablo dice, soy deudor. Y la deuda del apóstol Pablo era aquí predicar el evangelio a esas personas. Así que si no estoy predicando, estoy en deuda con esas personas. Si no estoy orando, por eso también estoy en deuda. Deudores de amor, hermanos. La deuda de Pablo era predicar el evangelio, por eso versículo 16 va a decir, porque no me avergüenzo del evangelio. Y la razón por la que incurrió en esa deuda el apóstol Pablo es porque recibió el amor de Dios. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún así, después de haber recibido, hermanos, la gracia, ¿no?
aún después de haber recibido la salvación, la vida eterna, debes una deuda de amor a todas las personas. Pero necesitamos, hermanos, reconocer, ¿no? Reconocer. Nadie puede decir que no tenga una deuda, si es que eres un cristiano. Nadie puede decir, siempre vas a estar endeudado. ¿Qué dice Efesios capítulo 3? Vamos a dar lectura. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y fíjese lo que sigue. Y que arraigados y cimentados en amor, sepáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. El texto nos llama a estar aquí, a estar cimentados en amor, hermanos. Es la única manera de que de nosotros fluya amor, de que tengamos el amor de Cristo en nosotros, cimentados, que hayamos experimentado primeramente. Ahora, Pablo aquí no menciona el primer mandamiento, pero vamos a seguir en el texto, sigo leyendo. No debáis a nadie nada, hemos visto, sino el amaros unos a otros. ¿Y qué más sigue? Porque el que ama a su prójimo, dice, ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Cristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y eso dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Y creo que la respuesta aquí es doble. Primero, Pablo nos está diciendo que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y por qué? Porque el Pablo, como dije, asume que Romanos 1 al 11, ¿no? Nosotros lo sepamos. Ahí habla del gran amor de Dios por nosotros. Y a medida, hermanos, de que nuestro amor por los demás crezca, cada uno de nosotros vamos a dejarnos de amar también cada día menos. Si usted ama más, lo que quiere decir, no a su prójimo, a su hermano, ¿qué va a pasar? Lo contrario. Algo que enseña hoy día la psicología es eso, ¿no? De que debes tener tu autoestima alto. ¿Y qué es eso? Amarse a uno mismo, ¿verdad? Cualquier entrevista laboral o en el colegio te muestran eso. Y yo creo que en los últimos 50 años eso ha pasado. La gente se ama demasiado a sí mismo. Pero la Biblia dice, hermanos, a medida que nuestro amor por los demás, ¿no?, crezca, ¿qué va a pasar? Estás agradando a Dios y no es en sí autoestima, hermanos. Amamos a las personas o amamos al hermano, al prójimo, porque Cristo nos enseñó a amar. Y creo que nada más todo lo que se escucha son de psicólogos mundanos que no conocen a Dios. Ahora, en las Escrituras está el mandamiento, amar a Dios y amar a tu prójimo. Eso lo conocemos, eso lo sabemos. Ahora, como nunca vamos a poder pagar esa deuda de amor, debemos seguir trabajando para pagarlo, saldarlo o amortizarlo, llamémosle así. Repito, como nunca vamos a poder pagar esa gran deuda que tenemos con el hermano, con el prójimo, debemos seguir trabajando. Y ahí viene la enseñanza en esta mañana. Nada más llevo al sistema financiero, pagar una deuda cuesta. Se sufre para pagar una cuota al mes si estás a las justas. Requiere despertarte más, requiere disciplina, cuando tú ese dinero lo puedes usar para otras cosas. De la misma manera, hermanos, en lo espiritual, es lo mismo, hermanos. La deuda es sacrificial, pero nunca terminarás de pagarlo. A diferencia que un banco puedes pagar tu deuda y se acabó. Pero la deuda por el hermano nunca vas a poder terminar de pagar. Si tienes esposa o esposo, amas, la pregunta sería no.
¿Amas a tu esposa como Cristo ama a su iglesia? Es difícil decir que sí. Yo creo que los esposos pueden decirlo. Así sucede, hermanos, con nuestro amor hacia el hermano, hacia el prójimo. ¿Requiere sacrificio? Sí. ¿Requiere negación? Sí. Y creo que el Señor nos puede hablar. Igual es en la iglesia, hermanos. Tal vez nosotros cuando somos pocos, cuando nosotros al final del culto podemos simplemente irnos. ¿Y qué pasa si hay una visita y nadie la atiende? Eso muestra falta de interés, falta de amor. Y peor todavía, cuando nosotros simplemente nos vamos, algo pasa. Solamente estás pensando en ti y no estás pensando en el hermano. Deudores de amor. ¿Y cómo es que, como dije, pagas esto? Dando tu tiempo. Dando tu tiempo, dando tu esfuerzo, hermanos, por un momento. Por eso la Biblia nos ordena esto, amar. Ahora, la deuda del amor implica, hermanos, no solo nuestros sentimientos, sino también nuestras acciones, tanto negativas como positivas. Y especialmente, ¿no?, cuando se trata de la familia. Todo se traduce en una palabra, hermanos: compromiso. Se traduce en acción, se traduce en sacrificio, en que el otro se beneficie, en que la otra persona pueda ser edificada, la otra persona pueda crecer por tu muestra de amor. Entonces el amor se puede ver de esa manera, supliendo una necesidad del hermano, que es un hijo de Dios y es tu hermano en la fe. En nuestro texto Pablo cita ahí 4 de los 10 mandamientos para mostrar lo que el amor no hace. Y ahí quiero pasar ahora. Primero cita el apóstol Pablo el 7º mandamiento. ¿Qué dice el texto? Porque esto: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Esto es algo negativo, hermanos. Aunque yo sé que acá los que estamos aquí, yo no he pasado, pues yo esto no es para mí. Pero creo que Pablo cita estos 4, de los 10 mandamientos para mostrar lo que el amor no hace. Y empieza diciendo: no cometerás adulterio. Aunque los que cometen adulterio se convencen a sí mismos de que no aman a su nuevo cónyuge, eso es falso. Y esta semana leí un pensamiento, ahí alguien que compartió: si no amas a tu esposa que Dios te ha dado, dice, no podrás amar a tu nuevo cónyuge que Satanás te lo está dando. Es imposible. No puedes decir que amas a tu nueva pareja. Eso no es amor. Eso no es amor. Por el 7º mandamiento dice: no cometerás adulterio. Por lo contrario, esa persona se está engañando. Se está engañando a sí mismo. Por lo contrario, se aman a sí mismos, están en su forma de pensar, están equivocados. O piensan nada más que están satisfaciendo sus necesidades, pero no están amando a su nueva pareja. Eso no es amor. Amor no es adulterar. No, por lo contrario, no estaban comprometidos, no está comprometido con esa persona, sino con su primer pareja. Entonces eso no es amor. Eso no es amor. Luego Pablo cita el 6º mandamiento. Dice: no cometerás adulterio. ¿Qué dice luego? No matarás. ¿Y por qué pone la lista aquí? Aunque ninguno de nosotros aquí es un asesino, porque estuviéramos en la cárcel. Dice, pero Jesús, hermanos, señaló de otra manera que podemos violentar este mandamiento. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5. Abra sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Ya estamos, hermanos, avanzando ya. No digo finalizando, pero ya casi concluyendo. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás.
Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Jesús lo lleva a otra manera de que nosotros podemos quebrantar el mandamiento y seamos asesinos. Y creo que a veces cuando compartimos el Evangelio, ¿no? Decimos si usted alguna vez ha asesinado a alguien. Y la respuesta dice no, la mayoría. Pero Jesús está diciendo aquí nada más en sus palabras. Si estás enojado con tu pareja, con tu hermano, con tus hijos, no lo estás amando. Eso dice Pablo, no lo estás amando. Luego Pablo cita el 8º mandamiento. Volvamos a Romanos. Dice, no hurtarás o no robarás. Y eso simplemente, hermanos, cuando pasa eso, cuando tú tomas algo que no es tuyo o pertenece a tu hermano, no lo estás amando, dice Pablo. Cuando tú tomas lo que no es tuyo, no lo estás amando. Por lo contrario, Pablo diría, eso es amarte a ti mismo, porque crees que tienes derecho a poseer eso. Y finalmente Pablo cita el 10º mandamiento ahí, no codiciarás, no codiciarás. Codiciar es lo mismo que desear lo que otros tienen, ¿no? Y creo que esto se encuentra bajo lo que hemos visto, el 8º mandamiento, bajo el robo. Y se basa aquí en el amor propio, no en el amor de Dios a los demás. Porque cuando codicias, quieres no lo que otros tienen y piensas erróneamente, hermanos, que eso te haría feliz. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo robas o lo quitas? Por eso creo que se enlaza con el otro. Y Pablo aquí no está poniendo los 10 mandamientos, no está siendo muy exhaustivo, pero él agrega el versículo 9 esto al final. Y cualquier otro mandamiento, como decir los 4 ya te he mostrado, diría Pablo, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo lo resume así. Si él quisiera citar los 10 mandamientos, lo hubiera hecho. Por eso dice, esa parte es muy importante, ¿no? Y cualquier otro mandamiento. Resumen. El amor no hace, como dice en 1 Corintios, nada malo o indebido. Así que ahora, ¿cuál es la respuesta para nosotros que debemos dar aquí? Es para poder reflexionar. Tercero, y para ir finalizando, como cristianos, amar a los demás, o cuando amas a los demás, cumples la ley de Dios. Como cristianos, cuando amamos a los demás, cumplimos la ley de Dios. Pablo dice 2 veces explícitamente en el versículo 8, dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 10, el amor es el cumplimiento de la ley. Y una tercera vez, implícitamente lo pone en el versículo 9, se resume esa palabra. Se resume, cualquier otro mandamiento en otras palabras se resume. Entonces, como cristianos, cuando amamos al hermano o al prójimo o a las demás personas que implica, estamos cumpliendo la ley de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo aquí menciona la ley de Dios? ¿Por qué Pablo está mencionando? Él ya anteriormente había mostrado en Romanos capítulo 6, versículo 14, no sé si ustedes recuerdan, voy a leerlos. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo señaló que no estamos bajo la ley, ¿no? Sino bajo la gracia. Ahí Romanos 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otros, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en Romanos 10, versículo 4, él mostró que Cristo es el fin de la ley. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Y como dije, la pregunta es, ¿por qué Pablo nuevamente menciona la ley?
de Cristo aquí, o la ley de Dios? ¿No? ¿Por qué menciona o cita los 10 mandamientos? Y creo que aquí viene uno de los temas teológicos más difíciles en la Biblia para responder. Incluso la mayoría de los eruditos reformados dicen, ¿no? O dividen, ¿no?, que la ley mosaica es civil, es ceremonial y es moral, y ya ha sido eliminado la civil, ya ha sido eliminado lo ceremonial, ahora solo queda lo moral. Es la conclusión que tienen muchos, pero como dice, ya no está vigente. Algunos concluyen de esa manera y ya no hay obligación, aunque eso es verdad. El aspecto de la ley moral está presente en los mandamientos, pero yo creo que la ley, hermanos, es general, es unidad. No puedes elegir qué obedecer, qué no hacer. Pablo está diciendo que estamos, aquí creo, nada más mi conclusión, ¿estás bajo la ley en su totalidad o no lo estás? Así que mi entendimiento de Romanos 13, 8 al 10 es que Pablo está hablando aquí a aquellos que lo estaban acusando, ¿no? Aquellos que estaban diciendo que estaba abandonando la ley y que Pablo ahora estaba promoviendo, ¿no?, licencia. Por eso Romanos 6 va a decir, ¿continuaremos o seguiremos en el pecado? Y Pablo dice, de ningún modo. Y creo que Pablo aquí está defendiendo una vez más o argumentando contra ellos. Él le está mostrando a los creyentes en Cristo que deben amar a los demás, y cuando están amando están cumpliendo la ley que Dios había dicho a Moisés, aunque siempre vamos a fallar, ¿no? Pero para eso Cristo, hermanos, cumplió perfectamente la ley de Dios. A medida, hermanos, que practiquemos entonces el verdadero amor bíblico, estamos obedeciendo. Pero eso no, como dije, y no es amor quebrar los mandamientos. Ya como resumen, necesitamos, hermanos, estar sujetos a la palabra de Dios. Conclusión. La pregunta que Pablo nos hace aquí es, ¿estás pagando tus deudas? Primero empecé con el sistema financiero y espero que no haya cristianos morosos, ¿no? Porque siempre, por un lado, prestamistas o sistema financiero. Pero ahora mi siguiente pregunta de aplicación es, ¿estás trabajando para pagar tu deuda? Probablemente algunos dirían, no hay trabajo. Y eso no es responsabilidad, es tu responsabilidad. Pero ahora llevo esa pregunta a la parte espiritual. Si estamos pagando la deuda de amor hacia los demás. Como digo, entonces, si estamos amortizando, ¿no? Si estoy entregándome, estoy sacrificando por mostrar ese amor a los demás. Estás sacrificando tu comodidad, tu conveniencia para el mayor beneficio de los demás. Puede ser que estés cansado, puede ser que estés agotado, pero tienes una deuda. Y ahí es, hermanos, donde estamos endeudados. Y tú quieres mostrar o quieres pagar, demuéstralo, hermanos, con tu familia, demuéstralo con tus hermanos, demuéstralo con personas que te han hecho daño, con personas, ¿no?, que probablemente, yo no sé, pero de una manera te han hecho daño, demuéstralo. Puede ser en el trabajo, porque al final, hermanos, dicen, nosotros tenemos que esforzarnos por mostrar amor, y eso se va a ver en buenas acciones. Cuando compartas el Evangelio, si preguntas, ¿cómo puedo esto desarrollar? Como dije un momento, la respuesta es camina en el Espíritu. Camina en el Espíritu. El amor es el primer fruto, el Espíritu Santo. Ahora, si te preguntas, ¿cómo puedo saber si estoy actuando en amor? ¿Cómo puedes saber? Y quiero terminar leyendo mi último texto. Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4
al 7. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la justicia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la respuesta. Si estás actuando en amor, es esa deuda que tenemos con todas las personas. Y termino preguntando, ¿estás trabajando para pagarlo? Oremos. Señor bendito, queremos agradecerte en esta hora. Y gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos orienta, que nos exhorta, que nos encamina por el camino donde debemos andar tus hijos y tus hijas. Señor, yo te pido que perdones, Señor, mi falta de amor. Reconozco, Señor, y te pido que me ayudes, que me hagas ver siempre las necesidades y sobre todo también, Señor, pedir por tu pueblo, a que tú, Señor, les des una oportunidad de que puedan, oh Señor, reconsiderar tu palabra. Tal vez, Señor, en el pasado muchos han sido lastimados, o en el presente están siendo heridos. Aún está tu mandato, Señor, de que deben amar a su hermano, a su prójimo, a su familia. Señor, tú nos recuerdas. En eso consiste en el amor, en que nos amemos unos a otros sin hipocresía, sino con honestidad, sin fingimiento. Que tu Espíritu Santo pueda seguir produciendo en nosotros ese querer, ese mover para poder obrar. En Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén.